Amén. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, Señor, no por nuestras fuerzas, tampoco, Señor, venimos, Señor, ante ti por nuestras partes buenas, Señor. Estamos aquí, Señor, porque tú nos has traído, porque vivimos, Señor, en ti, Señor. En ti nos movemos, en ti hablamos, Señor. Muchas gracias, Padre. Que sea una bendición, Señor, para todos aquellos, Señor, que han de escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por todos los que escuchen tu palabra, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 9, en el verso 24. Capítulo 9, en el verso 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren? Pero uno solo recibe el premio, corre así para ganar. O sea, la vida cristiana es una carrera que debemos de terminar con éxito. Dice, correr así para ganar el premio. El apóstol se había entregado con todo su ser a los intereses del Señor. No solo estaba dispuesto a sacrificar todos sus derechos, sino que estaba dispuesto a sacrificar aún a su vida. En el capítulo 9, en el verso 17, dice, verso 17 dice, por lo cual si lo hago por mi propia voluntad, recompensa tengo. Pero si por fuerza, una mayordomía me ha sido encomendada. Es decir, el apóstol tenía una mayordomía. ¿Qué es un mayordomo? Uno que tiene el encargo. Él había sido encargado. Cristo le dio el encargo a él para que ayudara a los cristianos a crecer, para que tuvieran un crecimiento y los ayudara a correr la carrera, a caminar la vida cristiana. Eso es, correr la carrera, es vivir la vida cristiana. El apóstol era el mayordomo, el encargado, que tenía esa responsabilidad. Por eso decimos que este libro no fue escrito para ayudar a los pecadores perdidos a ser salvos, sino para ayudar a los creyentes cristianos a crecer. Es que el creyente cuando nace de nuevo es un niño en Cristo. Acaba de nacer en un nacimiento espiritual. Necesita crecer como el niño cuando nace por su madre. La madre tiene que darle el alimento adecuado. Si no, el niño no va a crecer sano, no va a crecer bien. De la misma manera, el creyente, el cristiano, cuando recibe al Señor necesita crecer, tener un crecimiento. Primera de Corintios 3, en el verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ese es el punto. Ese es el punto importante, que el cristiano necesitamos crecer. Para tener un crecimiento necesitamos una muy buena edificación. Por eso dice en el capítulo 3, en el verso 5, ¿qué pues es Apolos? Apolos era un hermano que predicaba el evangelio con Pablo. ¿Qué es él? ¿Y qué es Pablo? Ellos son ministros por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno de ellos concedió al Señor. Pero dice el verso 6, yo planté, Apolo regó. Es decir, uno predica, otro riega la iglesia. Pero ¿quién da el crecimiento? Lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento en las personas. Si un creyente no crece, es porque le falta que alguien lo riegue, lo edifique. Dice en el verso 8, ahora bien, el que planta y el que riega uno son, pero cada uno reciba su propia recompensa. Aquí
Cuando el creyente ya creció y ya maduró, entró una maduración y enseña a la iglesia a crecer, él va a recibir una recompensa porque está ayudando a los demás miembros del cuerpo a crecer, a tener un crecimiento, no un conocimiento, sino un crecimiento espiritual. Conforme a su propia labor, recibirá recompensa. En el verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, los apóstoles colaboraban con Dios. Somos colaboradores. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, la iglesia es una labranza que está en una tierra sembrada. Pero también dice que es un edificio de Dios. Por eso decimos que la iglesia de Dios no son los muros, como lo enseña la iglesia católica, donde hace sus templos. Eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, los creyentes, los cristianos. Somos la labranza y el edificio de Dios. Entonces, él, como el mayordomo, estaba ayudando a los corintios a crecer, a cuidar de los miembros del Señor. En 1 Corintios capítulo 8, en el verso 9. Ese es el trabajo del ministro, del que ministra. 8:9 de 1 Corintios. Dice en el verso 9, mas mirad que este derecho vuestro no venga a ser tropezadero para los débiles. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento reclinado a la mesa en un templo de ídolos, no será animado su conciencia si él es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea que el apóstol aquí está hablando que los hermanos ya un poco más maduros, que tuvieran cuidado para que los que van abajo creciendo no tengan un tropiezo. Porque a mí si me ve un hermano débil que apenas nace de nuevo y me ve en un templo católico, allí voy a servir de tropiezo. Va a decir, ¿qué está haciendo aquí? Por eso dice, mas mirad que este derecho vuestro no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento reclinado a la mesa en un templo de ídolos, no será animado su conciencia si él es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos. No debemos poner tropiezo al débil en su carrera. Este es bien importante, sino ayudarle a correr para ganar el premio. La recompensa, esta carrera es la más importante para el ser humano. Ni la de ingeniero, ni la carrera de licenciado, ni ninguna otra carrera que escuchamos que el hombre a través de los estudios corre. Ninguna carrera puede superar a la carrera del creyente, a la carrera del cristiano. Esta carrera es la más importante. La carrera del ingeniero. ¿Dónde están los ingenieros? ¿Dónde están los licenciados? ¿Dónde están los médicos de hace 50 o 100 años? Estos ya se murieron. Se muere el médico, se muere el ingeniero, todos se mueren. Son carreras perecederas, donde el hombre muere. Pero la carrera más importante para el ser humano es la carrera cristiana. Ninguna carrera intelectual te ofrece lo que ofrece la carrera cristiana. La carrera cristiana tiene el mejor premio, tiene la mejor recompensa. ¿Cuántos creyentes que ya murieron y no terminaron la carrera desean estar aquí? Para que podamos entender. Muchos creyentes que recibieron al Señor, que nacieron de nuevo y no terminaron la carrera, ya no están aquí, ya murieron. Ahora se encuentran ellos en el corazón de la tierra, en el paraíso, y ahorita allí donde están pensando que deberían terminado la carrera. Murieron sin terminar la carrera. Ahorita desean que se vuelva a repetir su vida en la tierra, pero ya no, se terminó. Ellos decían estar aquí para terminar la carrera.
Se les terminó el tiempo y murieron. Esto es muy importante porque muchos creyentes cristianos que no crecieron y no corrieron la carrera, ya murieron. Ellos tienen un problema. Todo creyente que muere sin terminar la carrera tiene un problema. Veamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. 25:1. En el capítulo 25 dice: entonces el reino de los cielos es el reino de los 1000 años. Es semejante a 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes que nos habla el capítulo 25 representan a todos los creyentes que murieron sin terminar la carrera. Murieron sin acabar la carrera. Por eso dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio. Las 5 vírgenes prudentes representan, 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las 5 insensatas dice que no terminaron la carrera. Y las 5 prudentes sí. Por eso dice el 3. Porque las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El 5. Aquí en el verso 5 es donde se nos dice que son las 10 vírgenes representan a los creyentes que ya murieron. Tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron, murieron. La palabra dormir significa morir. Ellos murieron. Tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Murieron. Las 5 prudentes y las 5 insensatas. Las prudentes representan a los que terminaron la carrera y las insensatas a los que no terminaron la carrera. A la medianoche es cuando está la tribulación, casi al final de la tribulación. Porque esta resurrección se va a dar al final de la tribulación. Por eso dice, y a la medianoche se oyó un grito. Y aquí el novio salía a su encuentro. Salir es resucitar. Resucitan las 5 insensatas y las 5 prudentes. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas no tenían suficiente aceite. ¿Qué quiere decir que no tenían suficiente aceite? Que no terminaron la carrera. Las prudentes tenían tanto en su espíritu como en su alma y en todo su ser aceite. Esa es la carrera. Que Cristo no solamente al nacer nosotros de nuevo se está en nuestro espíritu, que no se quede allí, sino que Él quiere avanzar a nuestra alma y quiere llegar hasta nuestro cuerpo, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mas las prudentes respondieron diciendo: podría ser que no haya suficiente para nosotros, ni para vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el novio, que es Cristo, y muchos llegan a decir que estas insensatas no son creyentes, son cristianas, porque ninguna persona que no haya recibido a Cristo va a estar en esta resurrección y menos en el tribunal de Cristo. Por eso podemos asegurar que todos las 10 creyentes, las 10 son creyentes y recibieron a Cristo. Mientras las insensatas iban a comprar vino, el novio y las que estaban preparadas entraban con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no las conozco. Un creyente que no vive a Cristo y no corre la carrera, no va a entrar a las bodas del Cordero.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Entonces, muchos creyentes que ya murieron y no terminaron la carrera, ahorita ya saben ellos su condición. Mas los que murieron como vencedores y terminaron la carrera también ya saben que están listos para la resurrección, para ir a las bodas del Cordero y de las bodas del Cordero a la era de los 1000 años. Esto es correr la carrera. Dice la medianoche. La medianoche representa al final de la tribulación. Entonces es importante que el creyente crezca. El apóstol no solo era un predicador, sino también un mayordomo, es decir, un administrador doméstico en la casa de Dios que impartía a los creyentes la salvación y la vida y las riquezas de Cristo. Tal ministerio era la mayordomía que Dios le había confiado y encomendado. Dios no va a encomendarle a una persona si no está preparada. ¿Cómo te va a encomendar Dios algo si tú no entiendes? La iglesia de Corintios tenía el mejor administrador y el mejor mayordomo. Tenía a la persona más importante, pero mire, los corintios, lo que sucedió. A pesar de tener un mayordomo de lo mejor. Primera de Corintios, en el capítulo 11 de la primera carta de los Corintios. En el capítulo 11, en el verso 27, con respecto a la cena del Señor, el apóstol les hace una advertencia a los hermanos. De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, participar de la copa y del pan es un acto que nosotros debemos de ver y de entender. En el verso 28 dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En el verso 29 les dice a los creyentes, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y en el verso 30 dice, por lo cual hay muchos debilitados. Dentro de la iglesia de Corinto había muchos debilitados, había otros enfermos y muchos ya se habían muerto. Este es el fracaso más grande para el creyente, morir sin terminar la carrera, sin terminar la carrera que tenemos por delante. Este es el fracaso, porque todo aquel que muere sin terminar la carrera no va a entrar a la era que viene, la era de los 1000 años. Por eso el apóstol estaba ayudándoles a correr la carrera. En el capítulo 11, en el verso 17 dice, pero el darlos estas instrucciones no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque tiene que haber entre vosotros partidos para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues se reúnen vosotros en el mismo lugar, no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre, otro se embriaga. Entonces era un desorden los hermanos. Habían caído en un desorden los hermanos y el apóstol les estaba advirtiendo del problema en el que ellos estaban. Todos nosotros, todos los creyentes hemos recibido la salvación por medio de la fe en Él. Esto se ha establecido de una vez por todas, pero si hemos de recibir una recompensa de Él o no, depende de cómo corramos. Es decir, nuestra carrera no depende de Dios, sino depende de mí. Aquí el apóstol estaba corriendo la carrera. De esta manera corría
En Filipenses, el apóstol en el 3:14, allí el apóstol estaba corriendo la carrera. No fue sino hasta el último momento de su carrera en 2 de Timoteo 4, 6 y 8. 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Recordemos que la vida cristiana es una carrera y que debemos de correrla. 4, 6. Porque yo ya estoy siendo derramado en libación y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Sabe cuál fue la condición de la muerte del apóstol Pablo? Él murió decapitado. Lo decapitaron en el año 67 después de Cristo. ¿Sabe quién lo decapitó? Nerón. Nerón decapitó. Nerón mató al apóstol Pedro, lo crucificó boca abajo y a Pablo lo decapitaron. Fue Nerón. Es decir, Pedro y Pablo y los apóstoles sufrieron la tribulación. Sufrieron una tribulación y ellos fueron muertos por el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Nerón. ¿Quién va a ser el anticristo que va a venir y según va a arreglar todo? Nerón. Nerón es el anticristo. Fue el anticristo en el tiempo de los apóstoles y será el anticristo al final de la era. Porque el espíritu de Nerón subirá desde las profundidades y se unirá con el anticristo. Pero es Nerón el anticristo. Pues ellos murieron bajo la mano del anticristo, Nerón. Estaba preso, prisionero. ¿De dónde sacan que Pedro y Pablo fueron papas? ¿De dónde sacaron eso? Que el primer papa fue Pedro. ¿De dónde lo sacaron? Este es un engaño, es una mentira de la Iglesia Católica. Dice en el verso 6, porque yo ya estoy siendo derramado en libación, el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Desde ahora me está guardada la corona de justicia. Acuérdese que la corona de justicia es una corona de vida, donde el creyente va a reinar con Cristo en la era que viene, con la cual me recompensará el Señor juez justo en aquel día. Pero no solo a mí, sino también a todos los que hayan amado su manifestación. Es decir, el apóstol San Pablo está hablándole a los hermanos para que ellos terminen y reciban la misma recompensa que él. El apóstol al morir tuvo la certeza de que recibiría la corona, una recompensa del Señor en su manifestación con miras a este premio. El apóstol exhortó a los creyentes corintios a correr la carrera para que obtuvieran el premio. Pero muchos corintios no terminaron la carrera y murieron. En el verso 27 de Primera de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 27. Primera de Corintios 9, 27. Qué desperdicio de la vida de los corintios, de esta iglesia. Qué desperdicio para ellos. Ahorita les aseguro que donde están arrepentidos de no haberle hecho caso al apóstol Pablo, de haber terminado la carrera. Porque esta es una verdad. Todos aquellos que ya murieron están en un lugar consciente y saben lo que sucedió y saben lo que pasó. Todos aquellos que llegan a morir y no reciben a Cristo como su Salvador y no nacen de nuevo tan conscientes, porque ellos ya están en otro problema peor, porque murieron sin Cristo. La Iglesia Católica dice que los que murieron mueren en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica y Romana, nacida en Roma por Constantino, y son parte de la bestia de Nerón. Están ahorita donde están, ya no hay nada que hacer por ellos. Si tu padre se murió y no recibió a Cristo, no nació de nuevo, no se puede hacer nada.
Se acabó el tiempo, se acabó la oportunidad. Si el creyente nació de nuevo y recibió a Cristo, pero no creció, no se puede hacer nada. Su tiempo se terminó. Para todos los creyentes que ya murieron y no corrieron la carrera y no la terminaron, no se puede hacer nada. Tienen que esperar el final, donde comparezcamos, el ser humano comparecerá ante el tribunal de Cristo. Dice en el verso 26 de Primera de Corintios, en el capítulo 9, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho en el pugilato, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido predicador a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, un cristiano que le habló a muchas personas, que habló del evangelio y le habló a mucha gente y no terminó la carrera, puede ser reprobado. No porque le hablaste a mucha gente de Cristo, ya con eso terminas la carrera o recibes la corona. No. No. El apóstol está diciendo, no sea que habiendo sido yo un predicador para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Es decir, se termina y se termina hasta el final la carrera. Y por esta manera dice, golpeó mi cuerpo. Aquí hay unos pasajes de la manera que vamos a aprender a golpear nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo sea un cautivo y lo tengamos sometido. Vamos a ver, golpear mi cuerpo. Esto no es maltratar el cuerpo, como se hace en el ascetismo. No considerar el cuerpo tampoco maligno, como se le considera en gnosticismo. Golpear el cuerpo es someter el cuerpo, hacer que sea su cautivo. Es decir, mi cuerpo lo voy a tener vencido. Mi cuerpo quiere ir al mundo, quiere deseos de la carne, lo tengo que tener sujeto, vencido, a fin de que nos sirva como esclavo para el cumplimiento de nuestro propósito santo. Es decir, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu tienen que estar sometidos a mí para que yo cumpla el propósito de ser santo. Esto equivale a hacer morir nuestros miembros terrenales. Anótelos y practíquelos. Colosenses 3:5, hacer morir los hábitos del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene unos hábitos mal reprobados. Tiene muchos deseos y muchas cosas. Tenemos que hacer morir esos hábitos. Eso es golpear el cuerpo. Romanos capítulo 8:13. Tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Gálatas 5:24. Llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:4 y 5. Esto equivale a someter nuestro cuerpo y hacer morir los hábitos del cuerpo y crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos y llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:4 y 5. Y así es golpear el cuerpo. Y así no dejar que nuestro cuerpo sea usado y así no permitir que Satanás use mi cuerpo. Si yo no someto mi cuerpo, Satanás va a usar mi cuerpo. Así no dejar que nuestro cuerpo sea usado para la gratificación de las concupiscencias y no hacer nada. No pasa nada. Es que mi hijo tiene mal carácter, es que mi hijo es rezongón y tiene esto y tiene el otro, y el más grande ya tiene estos deseos. Llévalo con el psicólogo para que el psicólogo le dé unas repasadas allí y no le va a hacer nada, ¿verdad? Hoy estamos en el tiempo de los psicólogos y llévalo con el psiquiatra, llévalo con el psicólogo y no hay nada. La única manera es el Señor, es Cristo. Solamente así, dice, nuestro cuerpo estará a la obediencia
de nosotros, sujeto, esclavo, no para la concupiscencia, sino para la gloria del Señor. Y el problema es que vemos esta situación y no hacemos nada. Unos por ignorancia y otros ¿por qué? Por flojera o porque no tienen estas verdades. Los corintios abusaron de su cuerpo, abandonándose a la fornicación, sin importarles el templo de Dios, sin importarles la iglesia. Comían sin restricción de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, cuando había una fiesta pagana, pues se sentaban allí con los paganos. Ah, es que es la Virgen de Guadalupe, pues tráete el mole y vamos a comérnoslo. Ese es un pecado. Estás comiendo de lo que se sacrifica a los ídolos. Te haces uno con los demonios. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu y nuestro espíritu está en nuestro cuerpo. Por tanto, nuestro cuerpo viene a ser un templo, viene a ser una morada del Espíritu Santo. Por lo cual nuestro cuerpo debe estar en santidad. Primera de Corintios capítulo 10 en el verso 1. Aquí el apóstol San Pablo, tomando esto de Corintios 10:1, continuando con lo que les dijo en el capítulo 9 a los Corintios. Es la continuación del capítulo 9. Mire, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué estaba hablando el apóstol? Está hablando de la salida del pueblo de Israel que estuvo en Egipto. Todos para con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, los que salieron de Egipto, de la esclavitud, salieron, desde el momento que salieron, empezaron a correr una carrera. Desde el momento que yo recibí al Señor, cuando dije, sí, yo me bautizo, soy pecador, y me sumergieron en el agua y nací, desde ese momento yo empecé a correr una carrera. Ellos, desde ese momento que salieron, corrieron una carrera. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebían de la misma vida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, una roca de piedra, una roca grandota, los estaba siguiendo. Pero fíjese lo que dice el Señor. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Allí perecieron. No llegaron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego dice en el verso 7, ni seáis idólatras. Es decir, no adores ídolos, no adores imágenes, tampoco tu carro, tus cosas sean ídolos. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Todo esto de beber y jugar, pues es algo normal para nosotros. Pero cuando se hace de una manera ya con la idolatría y ya en los deseos de la carne, este es un pecado. Porque estas personas le dan más importancia a beber y a comer y a jugar que a las cosas de Dios. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y fueron destruidos por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines del siglo. De este siglo, del siglo de la iglesia, es el tiempo de nosotros. Miremos el fracaso de Israel que se puede otra vez dar a nosotros. El mismo fracaso que ellos cometieron puede ser el fracaso de nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esta es una advertencia para los corintios, para que ellos despertaran. La nube que los hijos de Israel
lo seguía, representa el Espíritu Santo, quien está con los creyentes neotestamentarios. Inmediatamente después de que estos creyentes toman a Cristo como su Pascua, 1 Corintios 5:7, porque Cristo es nuestra Pascua, la Pascua que celebraron los judíos antes de salir de la tierra prometida. Hoy nuestra Pascua es Cristo. El Espíritu de Dios viene para estar con ellos y guiarlos a correr la carrera. No estamos solos. Los de Israel no estaban solos. Hoy la iglesia no está sola. La carrera cristiana, así como la columna de nube guió a los hijos de Israel, los hijos de Israel fueron bautizados con Moisés para cumplir el propósito de Dios, es decir, entrar en la buena tierra, edificar el templo, a fin de que Dios tuviera un reino con su expresión de sí mismo en la tierra. Esto representa el hecho de que los creyentes neotestamentarios son bautizados en Cristo. Gálatas 3:27. Gálatas capítulo 3, en el verso 27. Decimos que somos bautizados en Cristo. 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. En el verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, los israelitas fueron bautizados en Moisés, todos recibieron el bautismo de Moisés, en Moisés. Es decir, Moisés era el que tenía el encargo de llevar a esta gente a la tierra prometida. Pues el que estaba en la nube y la piedra que lo seguía era Cristo mismo. Nunca se separó Cristo del pueblo de Israel y nunca se va a separar de nosotros, porque todos hemos sido bautizados en Cristo, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos para con Moisés, para cumplir el propósito de Dios, es decir, entrar en la buena tierra. No todos entraron a la buena tierra. Fracasaron y quedaron postrados en el desierto. Ellos no cumplieron el propósito de Dios al sacarlos de Egipto. De la misma manera la iglesia, si no corremos la carrera, el propósito de habernos sacado del mundo. A muchos creyentes nos ha sacado de la religión. Otros los ha sacado hasta del ateísmo, de la incredulidad. Dios ha salvado mucha gente. ¿Para qué? Para que terminemos la carrera, es decir, expresemos a Dios aquí en la tierra y edifiquemos la iglesia. Para que la iglesia sea su expresión y represente a Dios en la tierra. La travesía de los hijos de Israel por el Mar Rojo representa el bautismo de los creyentes neotestamentarios. En la nube significa en el espíritu y en el mar denota el agua. Los creyentes del Nuevo Testamento fueron bautizados en el agua y en el espíritu. Mateo capítulo 3 en el verso 11. Un bautismo donde la persona está consciente de lo que está haciendo. No un bautismo que nosotros recibimos de nuestros padres. Nuestros padres no tenían el entendimiento y el conocimiento. Y nos llevaron a un bautismo de niños donde ellos no sabían ni lo que estaban haciendo, ni tampoco nosotros menos. Entonces ese bautismo no tiene ningún valor. Porque para que una persona se bautice necesita estar consciente lo que significa el bautismo. Necesita saber lo que significa el bautismo. Y una vez que la persona sepa, entonces ella tiene que decidir si se bautiza o no. Mateo capítulo 3. Dice, en aquellos días Juan el Bautista apareció en el desierto de Judá predicando y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el reino de los 1000 años. Es la era que viene.
Para que la gente se prepare y entre a la era que viene, necesita primero ser bautizado. Porque el reino de los cielos se ha acercado, la era que viene. El reino de los cielos no es la eternidad. Todavía después, cuando ya se termine el reino de los cielos, vendrá la eternidad, donde estaremos por la eternidad con Dios. Pero antes de la eternidad viene el reino de los cielos. Arrepientes. Pues este es aquel quien habló por medio del profeta Isaías cuando se dijo: voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este mismo Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. En ese entonces salió a Jerusalén y toda Judá y toda la región alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Un niño no va a confesar sus pecados. Dígame, un niño de 3 meses, ¿de qué se arrepiente? No sabe ni hablar. Entonces ese bautismo que nosotros recibimos de nuestros padres, táchelo, no sirvió para nada. Nada más para una pachanga que hicieron nuestros padres el día que nos llevaron a la religión a bautizar. Los hijos de Israel fueron bautizados con Moisés. Este bautismo también es el bautismo de los creyentes neotestamentarios, de lo que habla Romanos 6:4. En la nube significa el espíritu, y en el mar y el agua. En el Nuevo Testamento fueron bautizados en el agua y en el mar. Qué interesante es. Para correr la carrera, ¿qué necesitamos? Si no hemos recibido a Cristo, bautizarnos. Y luego, ¿qué necesitamos? Correr la carrera. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos buscar que alguien nos edifique y nos hable del Señor. 1 Corintios 10:3. Dice que todos comieron el mismo alimento espiritual. 1 Corintios capítulo 10, en el verso 3. Si queremos correr la carrera y terminarla, necesitamos comer el mismo alimento. No debemos comer diferente alimento. Porque si comamos diferente alimento, entonces no terminamos la carrera. Dice, en el capítulo 10, en el verso 3, de la primera carta de Corintios. Amén. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos. No es que unos comen el alimento, otro alimento. Es el mismo alimento espiritual. Comer el mismo alimento. Todos bebieron la misma bebida. No bebían unos otra bebida, es la misma bebida. En la religión, ¿cuántas bebidas hay? ¿Y cuántas comidas hay? Les hacen un cambiadero. En la vida cristiana solamente tenemos una sola comida, un solo alimento, una sola bebida. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Para el viaje de la vida cristiana, todos los creyentes debemos comer el mismo alimento espiritual. Y no debemos comer nada más que a Cristo. 1 Corintios 10:4 se refiere al agua viva que fluyó de la roca hendida, la cual representa al Espíritu Santo. Nuestra bebida toda inclusiva, quien fluyó del Cristo crucificado y resucitado. Juan 7:37 al 39. Para correr la carrera, todos debemos beber la misma bebida espiritual. Debemos beber únicamente del Espíritu todo, inclusivo, todo. La roca que fue golpeada y hendida para hacer fluir el agua viva para el pueblo escogido de Dios, era una roca física. Éxodo 17:6. Sin embargo, el apóstol la llama una roca espiritual, porque representa a Cristo, quien fue golpeado, herido por Dios para hacer fluir el agua de vida. Juan 19:34. A fin de saciar la sed de sus creyentes. Por eso el apóstol dijo que la roca era Cristo, como la roca verdadera sigue a sus creyentes, Cristo.
Cuando un cristiano bebe de la roca y bebe del agua, su vida cambia, es transformada. Es decir, 1 Corintios capítulo 10, verso 5. 10:5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Por los demás de ellos, de los quienes, de los hermanos, que no comieron, que se apartaron de esta alimentación. Un creyente que ha nacido de nuevo y no come esta comida y no bebe esta bebida, se va a ir al mundo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, vemos a hermanos jóvenes antes de los 70 años que ya murieron, ya no están. ¿Por qué muere la gente joven? Porque Dios dice: hasta aquí llegaste. No es una casualidad la muerte entre la humanidad y entre las personas. Es una decisión que Dios toma desde su trono. Él dice quién va a morir y quién va a vivir. Si a nosotros nos ha dado la oportunidad de estar aquí, es porque Él quiere que corramos la carrera. Otros ya no quieren saber nada de Cristo. Pues puede ser que lleguen a ser postrados, muertos boca abajo en el desierto. Cayeron tendidos en tierra al ser muertos. Vamos a leer Números en el capítulo 14, Números 14, en el verso 16. 14, 16. Y vamos a ver aquí algo muy importante. Vamos a leer desde Números 13, 21. 13, 21. Fíjese bien, esto me ha gustado mucho. Capítulo 13, 12 y al 21. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés mandó a los 10 espías para que supervisaran la tierra. Ellos subieron, espiaron la tierra, dice. A la tierra a la cual ellos iban a entrar. Ellos subieron, espiaron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de la entrada de Hamat. Después que subieron por el Negue, llegaron a Hebrón, y ahí estaba. Es decir, ellos llegaron a la tierra hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento de un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un palo. También cortaron unas grandes y unas granadas y unas uvas. Era una tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Una tierra que brotaba agua por todos lados. Cuando vieron la tierra se quedaron sorprendidos. Encontramos unas uvas y unas granadas y unos higos, híjole, que no podían con ellos. Pero mire lo que dice el verso 25. Volvieron de espiar la tierra a fin de 40 días. Y fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la asamblea de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y le dijeron la información dada a ellos y a la asamblea, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron y le dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Esto es lo que el creyente llega a decir. Correr la carrera. Hacer morir los hábitos del cuerpo, los hábitos de la carne, los deseos de la carne es fuerte. No. Eso era lo que estaban diciendo ellos. Es fuerte. Son fuertes los que están allí. Allí hay unos hombres tan fuertes. Sus puertas están fortificadas y muy grandes. Y también vimos allí a los descendientes de Aná, los gigantes. No, ¿cuándo los vencemos? Los amalecitas habitan en la tierra de Negue, y los heteos, los jubeseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que iba entre los jóvenes, los cayó.
Fíjese bien lo que pasó. Cuando Caleb cayó a aquellas personas que estaban diciendo, no hombre, no se logra. No hombre, no se puede ser un cristiano. Hoy en estos tiempos no se puede ser un cristiano triunfante. No, es que hay mucha tentación y mucho acá no se puede. Pero cuando hay alguien y tiene fe, dice, y te va a callar. Y Caleb los cayó. Lo que ellos estaban diciendo, todas esas personas que Caleb cayó, que Caleb quedaron postrados en el desierto. Los espías que dieron esa información, que era una tierra difícil de conquistar, y murmuraron contra Moisés y Aarón. Eso era lo que estaban haciendo. No solo murmuraron de Moisés y Aarón, murmuraron de Dios. Decir yo en estos momentos que no se puede terminar la carrera es estar del lado de los espías que estaban dando una información de terror. Ellos nada más estaban pensando en sus propios intereses, nomás estaban pensando en sí mismos. Ellos solo se preocupaban por ellos mismos, estaban preocupados por ellos. Ellos no estaban interesados por los intereses de Dios. Debido a esto, no creyeron en Dios y le ofendieron al punto de ser aborrecidos, de ser aborrecidos por Dios. Dios los aborreció por estar dando esa información. Eso es cuando el creyente dice, no, pues no se puede. Fueron aborrecidos por Dios, por lo que la información que estaban dando. La situación en la que se encontraban trajo sobre ellos el juicio y el castigo de Dios. Aquí hay algo bien importante en el capítulo 14. Fíjese bien lo que dice el 14. Ellos estuvieron quejando. Si usted sigue leyendo, va a haber pura queja allí, hasta que Caleb los cayó. Pero dice en el verso 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí? ¿Usted duda que nosotros podemos terminar la carrera? Yo creo que la terminamos porque el que está con nosotros es más fuerte que el mundo. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré con peste y los desheredaré, y de ti haré una nación más grande, más poderosa que ellos. Pero entró la oración de Moisés. Moisés oró a Dios, Señor, no. Respondió dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Eso es lo que dice la gente allá cuando nos ve fracasados como cristianos. ¿Ves? Dice que es aleluya y mira cómo. Ahí está. No hablan solamente de ti, están hablando mal de Dios, que Dios no te pudo cambiar. Por eso Moisés estaba en la oración. Se le dirán a los habitantes de esta tierra, han oído que tú, oh Jehová, que estás en medio de este pueblo, pues tú, oh Jehová, te das a ver cara a cara y tu nube está sobre ellos y de día. Más delante de ellos en columna de nube y de noche columna de fuego. Si haces morir este pueblo como a un solo hombre, las naciones que hayan oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Dios, no pudo Jehová, ya ves, introducir a este pueblo en la tierra que había jurado darle
dárselas. Los mató en el desierto. Ahí está. Eso es lo que sucede cuando un creyente, caray, hombre, tiene 40 años y ya está ahí en una caja. Dicen, ahora pues yo te ruego que se muestre grande el poder del Señor, tal como lo hablaste diciendo. Jehová es lento para la ira, abundante en benevolencia. Eso es Dios. Jehová es lento para la ira, abundante en benevolencia, amorosa, perdonador de la iniquidad y de la transgresión. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El verso 19, perdónalo, Señor, perdona su iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu benevolencia, amorosa como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Dios los perdona, pero van a ser castigados. Dios perdona nuestras faltas, todo lo que hacemos, pero vas a ser castigado. Entonces Jehová dijo, yo los he perdonado. Mas ciertamente, como vivo yo y como toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. Ninguno de los varones que han visto mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído y han oído mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres, ni la verá ninguno de los que han menospreciado. Solo mi siervo, Caleb, el que los cayó. Por cuanto hubo en el otro espíritu me ha seguido cumplidamente, lo introduciré en la tierra donde entró y sus descendientes la poseerán. Dios perdona, pero castiga. Señor, permítenos terminar la carrera, Señor. Danos tiempo, años, Señor, para acabarla. Necesitamos terminar la carrera, Señor. Necesitamos acabar lo que tú nos has encomendado, Señor. Amén.